Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Les quiero dar la bienvenida a nuestro quinto módulo de tecnología aplicadas en seguro. Estamos hoy día tratando el tema de ciberseguridad. Quisiera que nos tomáramos unos minutitos mientras se siguen incorporando con nosotros, así que vamos a esperar 2 o 3 minutitos para partir con este módulo. Solo que estamos con el afiche de la semana pasada, así que Sí, eso puede sí, cambiar. justamente estaba escribiéndole a la Vicky ahí un, Gracias. un pequeño, un pequeño error por interno, un pequeño error. Es que hemos tenido muchos seminarios, estamos muy entretenidos. Ha estado muy entretenido y hemos tenido harto público también, así que bien interesante la evolución que hemos ido haciendo por el mundo de las tecnologías. Ahí va Alexandra. Buenas tardes desde México. Mira qué entretenido. Ahí estamos con el afiche que corresponde. Vamos a partir en unos minutitos. Estamos esperando que se sigan incorporando la gente que estaba inscrita en el seminario. La gente empieza a saludar, como dices tú, buenas tardes, buenas tardes. Bueno, yo creo que estamos en condiciones de partir. Quisiera darle nuevamente la bienvenida a todos los presentes, a los que nos han estado acompañando en los últimos 4 miércoles y hoy día también a los que se incorporan con nosotros. Les doy la bienvenida a este seminario de tecnologías aplicadas en seguro que hemos organizado en conjunto con la Pontificia Universidad Católica de Chile y con el Departamento en particular de Derecho, Ciencia y Tecnología, en el contexto de nuestra alianza por promover y desarrollar el conocimiento tanto de la industria aseguradora como para la sociedad en general. Bueno, estamos en nuestro quinto módulo, el último módulo, donde hablaremos de ciberseguridad. Al igual que los módulos anteriores, la idea es que conversemos una hora con nuestros invitados y panelistas, que ya se los voy a presentar en unos minutitos, y después tengamos 20 minutos para preguntas y respuestas. Los invito a ir dejándolas, como siempre, ¿no es cierto?, en el chat. Yo no sé si lo han visto con los módulos anteriores, pero las preguntas que no alcanzamos a contestar, también les pedimos a nuestros invitados que las contesten y después las estamos posteando en nuestras redes de LinkedIn, así que anímense a hacer todas las preguntas que van a ser todas respondidas, si no en vivo, van a ser respondidas posteriormente en redes sociales. Aprovecho, sigo con los temas prácticos, aprovecho de comentarles que hoy día, como es nuestro último módulo y según lo que les habíamos venido comentando, vamos mañana a proceder a hacer el sorteo del Oculus Quest 2. La idea es que va a ser un evento abierto. Ustedes, los que quieran participar del sorteo, van a estar ampliamente invitados a acompañarnos mañana a las 9:30 de la mañana, entre 9:30 y 10 de la mañana. Tenemos ahí un programita especial que nos va a ayudar a elegir a la persona que va a ser ganadora de este Oculus, así que no se pierdan de contestar el último quiz después de esta conversación que tendremos hoy día y ahí tienen una chance de participar por el Oculus. Bueno, como ustedes saben, hemos tenido un camino, no sé si largo, la verdad, pero durante 5 miércoles hemos venido conversando, terminamos hoy día, por distintos tipos de tecnología, todas muy relevantes en muchas industrias y en particular también en la industria del seguro. Partimos hablando del Internet de las Cosas, después hablamos de inteligencia artificial, blockchain, metaverso, y hoy día nos toca hablar de un gran tema que nos impone la tecnología y el manejo de la data, como son los riesgos y la ciberseguridad. ¿Ya? Como es habitual, Matías Arangui estará en la moderación del panel. Bueno, Matías, ustedes saben, él es subdirector del programa de Derecho, Ciencia y Tecnología de la Pontificia Universidad Católica, es abogado de la misma universidad, tiene un magíster en finanzas y es candidato a doctor también. Es profesor de las cátedras de Inteligencia Artificial, Derecho, Protección de Datos Personales, Ciberguerra y Ciberterrorismo. Tiene a cargo también la dirección del Diplomado de Derecho e Inteligencia Artificial y es también candidato a diplomado en protección de datos personales, perdón, y es coordinador del diplomado en protección de datos personales. Así que gracias, Matías, por acompañarnos como siempre con tu tremendo currículum y trayectoria. La verdad que un moderador de lujo para estos encuentros que hemos ido teniendo de tecnología aplicada en seguro. Sin más, quiero pasar a presentarles a nuestros panelistas invitados en este quinto módulo. Voy a partir por ti, Alejandra. Alejandra Barros. Ella es ingeniero comercial de la Universidad Gabriela Mistral, tiene más de 22 años de experiencia en la industria financiera. Su trayectoria comprende experiencia en los principales bancos nacionales, así como también el rol que desempeñó durante los últimos 11 años como CISO en la CMF.
En su formación profesional cuenta con varios diplomados, postítulos y certificaciones nacionales e internacionales, entre los cuales se destacan ciberseguridad para las instituciones financieras de la Universidad Internacional de Florida, Estados Unidos, un diplomado de transformación digital del MIT, un diplomado de ciberseguridad de la Universidad de Chile, obteniendo también el grado de magíster de riesgos integrales de negocio. Actualmente, Alexandra se desempeña como gerente de riesgo operacional y ciberseguridad en Copeuch, donde se encuentra bajo su liderazgo materias de riesgo operacional, gestión de fraude, continuidad de negocios, seguridad de la información y ciberseguridad, entre muchas otras. Gracias, Alexandra, por acompañarnos hoy. Roberto. Gracias, Andrea. No, gracias a ti. Roberto, bueno, Roberto es casi de nuestra casa, ¿no es cierto? Un gran colaborador de InsurTech Chile y de lo que hemos estado construyendo conjunto con la Católica. Él es abogado, magíster en Ciencias Jurídicas y doctor en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es director del Centro de Riesgos y Seguros y es profesor de Derecho Comercial de la misma universidad. Presidente del Comité Científico de la Revista Chilena de Derecho de Seguros, miembro del Comité Científico del Comité Iberoamericano de la Asociación Internacional de Derecho de Seguros, AIDA, miembro del Consejo Redactor de la Revista para el Sistema Financiero de la Universidad de Valencia, España. También es miembro de Editorial Board of AIDA Europe Research Series of Insurance Law and Regulation Springer. Autor de numerosas publicaciones en materia de derecho comercial, en especial en seguros, supervisión y supervisión financiera. Roberto, realmente muchas gracias por estar con nosotros. Sin más, los dejo. Gracias, Los dejo Andrea. en compañía de Matías para que tengamos esta interesante conversación, y a los asistentes les pido que vayan poniendo sus preguntas por el chat. Muchas gracias. Voy a, para no alargar más, y siempre digo lo mismo, ¿no? Para no alargar más la presentación de Andrea, que siempre es más que completa, quiero agradecer, partiendo de esto, ¿no? La bonita colaboración que hemos tenido con la Asociación de InsurTech Chile. Yo creo que ha sido, y los asistentes espero que así lo hayan visto, hemos logrado generar suficiente conocimiento, o conocimiento bastante entretenido de la industria, que esperamos que la vaya modernizando. Y desde la Universidad Católica, de esta alianza que tenemos con el Centro de Riesgo y Seguros, que dirige el director, ¿no es cierto?, Roberto, que no está acá, y con el programa de Ciencia y Tecnología, que le dirige el profesor Raúl Madrid. Para nosotros también es un gran honor poder trabajar directamente con la industria y poder generar conocimiento, en este caso, a gente de toda Latinoamérica. Y eso nos alegra mucho, y le damos las gracias particularmente a todos los asistentes. Entonces, sin más, los dejo a Alexandra, quien además, entre todas las cosas que tiene, es profesora en los diplomados que tenemos en la Universidad Católica, y quien ha sido cercana a la casa hace mucho tiempo. Así que, Alexandra, el sendero es todo tuyo. Muchas gracias. Gracias, Matías. Gracias por la invitación. Agradecer primero que todo a Andrea y a ti especialmente por la invitación. Tú sabes que siempre es un agrado para mí colaborar con todo tu proyecto, que no son pocos. Así que en ese lugar sin más preámbulos, voy a dar paso a la presentación. Ustedes me avisan si logran ver. Se ve perfecto. Perfecto. ¿Ahí se ve? ¿Se sigue viendo? ¿Sí? Sí, Estupendo. sí. Ya, yo quedo ciega, así que cualquier cosa que ustedes necesiten o haya algo, me interrumpen sin ninguna duda. Bueno, básicamente en el marco de lo que yo quiero mostrarles y señalar y hacer como un punto está este seguro, ¿cierto? Me voy a enfocar básicamente a lo que es seguro cyber, seguro que hoy día está muy en boga, y explicar un poco, hacer el círculo de cómo nace, de qué es lo que esperamos, de qué es lo que pasa hoy día con este seguro y de lo que esperamos en los próximos años, tal vez con los desafíos de esto. Bueno, parto con una frase de estamos seguros de estar seguros, y eso es un poco lo que me toca a mí desde la industria. Como decía Andrea, mi background está formado 100% en lo que es la industria financiera, pasando por ser regulada a ser reguladora, y después también volver a ser regulada por los organismos nacionales. Y desde ahí tengo la mirada desde usuario y desde regulador de estos temas.
Como agenda, bueno, básicamente ver qué es lo que es un seguro cyber, pasar muy rápidamente, desconozco toda la audiencia, pero siento que siempre es necesario puntualizar en algunas cosas de este tema. ¿Cómo nace el seguro cyber? Hablar un poquito de la evolución, los escenarios líquidos que tanto hablamos hoy día, ¿cierto? De escenarios líquidos, el ecosistema de los ciberseguros, que son necesarios o no, qué pensamos ahí, a lo mejor hay un debate no menor en ese tema, las desventajas de los seguros de responsabilidad en cyber y cuáles son los desafíos que nos hemos enfrentado a tomar versus este relato que yo les puedo hacer. Como introducción me gustó una frase que escucho muy a menudo que es, según las cifras de estudios recientes y algo de la literatura que ocasionalmente tomo y reviso, los sectores financieros señalan que las pólizas de seguro no cubren justo lo que sucede. Y aquí hablamos en general, el sector financiero tiene estas pólizas para grandes focos, ¿cierto? Pero muchas veces estas letras medias chicas y medias ajustadas a mucha legalidad, por supuesto, que no son tan explicadas, por lo tanto a veces sentimos que estamos seguros o cubiertos y justamente los hechos que nos suceden son los que no cubren las pólizas. Entonces ahí se abre un gran debate en la industria y que para empezar a conversar, hablar un poco qué es un seguro de cyber. Y ahí es un seguro que es una póliza, ¿cierto? Como todos los seguros de una compañía de seguros para mitigar los riesgos financieros de una empresa, los riesgos que están relacionados con algunos costos como daño y recuperación después de una violación de datos, un ataque a través de ransomware u otros incidentes de ciberseguridad. También hay algunos seguros que son más completos y que hablan de la cobertura de las investigaciones que salen post los incidentes, que son los análisis forenses, las multas de cumplimiento, juicios con terceros o pagos por extorsión. Todos sabemos que hoy día la mayor cantidad de ataques que se sufren en estos ataques de cyber son asociados también a la captura de datos y después una posterior extorsión por el pago de no liberar la data, y hay varias cosas. Hoy día nos extorsionan para no borrarla y después para no publicarla. Entonces, sabemos que negociar con ciberdelincuentes es algo muy, muy riesgoso. Yo no lo recomiendo en particular, pero esa es la situación que se está dando. Y hasta hace poco los seguros de cyber eran solo la responsabilidad adicional que podía llegar a un seguro comercial estándar. Generalmente las pólizas hablaban de seguro, las pólizas de seguros tradicionales cubrían interrupción de negocios, violación de activos físicos debido a los ataques cibernéticos. Poco se conocía de lo que era el mundo de ciber, por lo tanto ahí había una escasa cobertura. Sin embargo, hoy día los ataques cibernéticos pueden causar una franja mucho más amplia de destrucción para la empresa. Algunas empresas pueden llegar a quebrar y a perder toda su reputación producto de ataques de cyber. Entonces ahí se conecta un poco el lenguaje de la industria de seguro ante la pérdida en el medio ambiente aumentado. Por lo tanto, ahí hay algunas propuestas distintas que han evolucionado, pero no son suficientes. ¿Cómo nace el seguro de cyber? Surge en Estados Unidos, California, en la década de los 90. Yo siento que cuando se hablaba de riesgos tecnológicos, cuando se hablaba de algo que era bien novedoso, era un seguro que era bien poco conocido y que era bien distinto, siendo ahora que un producto global y casi que indispensable para las compañías, sobre todo para las grandes y medianas, las medianas y las grandes compañías. Y a nivel mundial, se estima que las primas, que en algún minuto eran bastante menores, hoy día están alrededor de 4 a 5 millones, a 5 mil millones de dólares, aumentando muchísimo, y sigue esto creciendo. La estimación que teníamos en 2016 que eran solo, y digo solo porque es una cifra absolutamente exorbitante, pero era solo 3 mil millones de dólares, y hoy día estamos hablando casi del doble de esa cifra. ¿Y cómo ha evolucionado este seguro, ¿cierto?, a niveles mundiales? Las pérdidas relacionadas con ciberseguridad siguen aumentando, tanto la frecuencia como la gravedad. Hoy día no solo lo escuchamos, antes lo podíamos ver lejano para nuestro país o región, sin embargo hoy día es cada día más frecuente, ya hay noticias que abordan esto, hay
incluso espacios televisivos abiertos que abordan estos temas, y ya cada vez los periodistas están un poquito más arriba de estos temas y los podemos entender mayormente. El cibercrimen costará en el mundo 10.5 billones de dólares anuales, más o menos pensando en el 2025, cifra que es una locura, o sea, no sé cuántos ceros son, es demasiado. Si se midiera esto como un país, pensando como cybercrimen fuera un país, entonces el delito del cibernético se prevé que cause daños por un total de 6 billones de dólares en todo el mundo. Y si se pensara que esto fuese un país, sería la tercera economía más grande del mundo después de Estados Unidos y China. Es una potencia mundial. Por lo tanto, no hay que restarle importancia ni minorizar este riesgo, porque hoy día sucede más de lo que quisiéramos, y la industria del seguro están evolucionando para ayudar a las empresas a mitigar estos riesgos. Específicamente el seguro de ciber está evolucionando rápidamente, poniéndose un poco a la par, así como las partes de ciber, materias técnicas de ciber están evolucionando para ir detrás de este cibercrimen. También hay una posición de los seguros que ven estas materias que también tienen que evolucionar con cierta rapidez. El seguro cibernético ofrece una red de seguridad para las empresas amenazadas por el rápido crecimiento de los delitos cibernéticos internos y las amenazas cibernéticas externas, particularmente el ransomware. Hoy día sabemos que es tanto lo que la industria del cybercrimen ha evolucionado, que es el ransomware as a service. O sea, ¿qué quiere decir esto? Yo hoy día pago para vulnerar una empresa X. Ya no es una cosa como masiva, sino que yo incluso puedo comprar un virus particular para una empresa particular. Por lo tanto, contar con seguros se hace sumamente necesario. Los escenarios líquidos, son, hoy día se habla mucho en términos económicos de escenarios líquidos. ¿Qué quiere decir esto? Que no se forman, o se alcanzan, no cuajan, están formándose, y en esta formación vuelven a ser líquidos. Entonces, los cambios están tan apalancados por el rápido crecimiento de los delitos cibernéticos, que también hablamos acá en escenarios líquidos internos y las amenazas cibernéticas externas. En particular, como decimos, el ransomware, el famoso ransomware que da dolor de cabeza traído a las industrias financieras. Llevan a tener escenarios volátiles y difíciles de proyectar. Por lo tanto, hoy día siento que hay un renacer continuo de las pólizas, hay un renacer continuo de la exigencia, y si bien los seguros de ciber han sido una red de seguridad confiable durante estos años, y esto impulsado por la aceleración de información privilegiada que no es suficientemente flexible, los cambios de escenario constantes en estas materias han venido a apoyar esta liquidez no monetaria, insisto, de esta como que no tiene forma, no sabemos cómo va, se mete por todos lados, no sé, cuando uno derrama un líquido en ciertos lugares, se derrama sin ninguna contención, y es así como se ven estos escenarios. ¿Y qué es lo que hay que hacer con estos escenarios? Es muy recomendable, antes de buscar una cobertura de responsabilidades cyber, negociar la próxima renovación. En esas dos posiciones, buscando una cobertura nueva o renegociando la renovación de su póliza, que se evalúe la dinámica del mercado, en qué estoy yo hoy día y en qué voy a estar después. ¿Qué es lo que necesito? ¿Cuál es qué revisión debo hacer con mi compañía de seguro, con la reaseguradora o con mi corredor? ¿Qué necesito para tomar lo más a medida posible? Y eso es como la brecha que yo veo en términos de seguro versus lo que las industrias necesitan, justamente por esta liquidez que no es fácil tomar y tampoco muy fácil conversar. Cuando hablamos de tomar un seguro, existen ciertos ecosistemas. Estoy particularmente hablando del ciberseguro. Este ecosistema es general para la forma donde operamos, que consta de 3 actores principales, que son los corredores de seguro, las aseguradoras y las reaseguradoras. Hoy día las últimas han tomado mayor preponderancia, porque antes se escuchaba hasta la corredora y las aseguradoras, pero hoy día la reaseguradora también es como un codeudor solidario. Ahí ya después
podría hablar el abogado que sabe muchísimo más que yo de estos temas y entender por qué están estas figuras. Me imagino que hay un tema financiero también atrás y las personas que manejan mucho mejor que yo el tema de los seguros lo podrán explicar de mejor manera. Y ahí la mayoría de las empresas buscan un seguro para ciberseguridad que comience trabajando con un corredor, ¿cierto? Lo conversamos, nuestro primer front en este tema es un corredor que nos presenta ciertas cotizaciones con una variedad de aseguradoras. Estas aseguradoras van desde grandes compañías a pequeñas, a compañías de nicho. Y también hay un tema también de especialización. Hay muchas aseguradoras hoy día que se especializan en ciertos sectores industriales, particularmente áreas médicas, bufetes de abogados, organizaciones sin fines de lucro, comercios minoristas, etc. Pero ahí hay un tema que independientemente del tamaño de las aseguradoras hoy día o la especialidad, hay una cita que encuentro también en algunos de los papers que he leído, que todas las aseguradoras cibernéticas tienen una cosa en común. Están aprendiendo a medida que avanza, tratando de encontrar su punto de apoyo en el mercado fluido y constante evolución. Nos conectamos ahí con los escenarios líquidos. Y en ese aprendizaje siento que tienen que incorporar más a este mundo del asegurado. ¿Por qué? Porque hay brechas, como digo, de repente se montan pólizas muy estándar que no cubren en particular todas las cosas que deberían cubrir o lo que necesitan los mercados que yo represento, que es un poco el financiero y que ha sido, constantemente está muy atacado por esto. Y ahí va un punto de atención en este ecosistema, es que hay que atender el grado de aprendizaje, hay que tener un alto grado de aprendizaje, es importante escuchar a la industria y ver lo que necesitan. ¿Para qué? Para poder diseñar y armar en mesas de expertos. Yo siento aquí que hay una conversación pendiente entre los aseguradores y los asegurados para llegar a un punto donde el producto sea totalmente a la medida y sea lo que realmente necesitamos. Y ahí entrar a decir, sí, hoy día lo que realmente necesitamos es tener un seguro de cyber. ¿Vale la pena un seguro de cyber? En este punto, yo creo que no solo las empresas de tecnología, bancos y cooperativas de crédito lo necesitan para la gestión diaria, ¿cierto? Son todas las empresas de todos los tamaños, de todas las industrias. Varios informes del año recién pasado comentan que la educación investigación fue el sector que experimentó un mayor volumen de ataques. Siempre hay sectores que se van sumando a estos ya conocidos, que son las empresas de petróleo, empresas de servicios básicos y también las empresas financieras. Ahí se van subiendo sectores que uno diría, pero ¿por qué educación? ¿Por qué investigación? Porque van robando fórmulas, porque van robando código fuente. Las empresas de tecnología están altamente afectadas y el promedio de esta industria habla de 1.605 ataques por organización cada semana. Eso es mucho, o sea, hablando de que un aumento de un 75% con comparación al 2020, o sea, es muchísimo lo que pasa ahí entre un año y otro. Le siguió el sector de gobierno militar, que también tuvo un 47% de aumento, la industria de comunicaciones también tuvo un 51% de incremento, y la mayoría de las empresas se pregunta si el seguro de seguridad el seguro de ciberseguridad vale la pena. Yo creo que sí. Sin embargo, creo que vale la pena. Es una sensación de seguridad que ayuda a las cosas más catastróficas. Pero insisto, hoy día hay escenarios del mundo de la ciberseguridad que no son abordados por estos seguros. Y que ahí yo creo que hay una conversación pendiente. ¿Cuáles son las desventajas de los seguros de responsabilidad en cyber? La mayoría de las desventajas de los seguros es que las empresas hoy día todavía, algunas empresas con poca cultura de ciberseguridad, la consideran un gasto. Y la consideran un gasto y adicionalmente a eso sumamos que hay empresas que ni siquiera pueden asumir ese gasto. Esa yo creo que es la principal desventaja, que es por el lado de las coberturas y la configuración de un siniestro. Hoy día no se tiene tan claro, dado este aprendizaje continuo y desconocimiento, qué tengo que hacer, cuál es la configuración del siniestro, cuáles las cosas que a lo mejor debería haber hecho, porque no solo son las cosas que tengo que hacer post el siniestro, sino que cuando se materializa un siniestro, tienen que haber pasado ciertas condiciones que a lo mejor nunca se entendieron en la póliza.
Y ahí nos falta esa conversación, ese acercamiento. Y ahí es un tema que yo hablo harto, de la sensación de falsa seguridad. Uno toma los seguros, es como los seguros de los autos, para andar seguro, pero a veces existen temas de, el otro día me lo explicaba alguien de seguro, que cuando pasan ciertos grados, los terremotos, por ejemplo, y ya es catástrofe, no te cubren las compañías. Y aquí pasa un poco lo mismo, son destinadas para grandes materializaciones, pero sin embargo a veces esa gran materialización, cuando yo la llevo a la práctica, me dicen, pero es que usted tendría que haber hecho A. Sí, pero no sabía, sí, no, pero no lo hizo, no cubre. Entonces, y además de eso, como ya quedaste siniestrado, no te cubrió nada, se te sube la póliza para el próximo año porque ya eres una empresa de riesgo. Entonces, es bien complejo. Y de repente, ¿qué nos ha pasado? Y qué es lo que he visto yo y lo he vivido, más que lo he visto, es menos protección por más dinero. Y ahí también creo que hace falta conversar. Hoy día los estudios que se han realizado por empresas de datos y análisis, una empresa particular, Verisk, ellos dicen que donde se manifiesta un incremento de un 10% de los costos de las primas que tienen los seguros. Y ahí yo me atrevería a decir que muchas empresas han tenido que gastar más para comprar un seguro que cubra lo mismo o menos que el año pasado. Aumentaron las primas entre un 25 y un 75%. Esto yo lo estoy viviendo, porque a nosotros también en Copeux nos aumentaron esas primas y nos bajaron la cobertura, no por ser un ente riesgoso, porque la industria que participamos es muy riesgosa. Y si bien no, eso se puede parecer un incremento para la aseguradora, es posible que esa prima también tenga un riesgo más inminente. Yo entiendo el lado también de las aseguradoras que tanta materialización y tanto pagar por estos siniestros también deja un tema de demanda y de oferta, ¿cierto? Cuando yo entiendo que se materializa y también de un riesgo de materialización es más alto, mi riesgo es más alto y por lo tanto cuesta más. Y bueno, y a raíz de eso todavía vemos que se informa que más actividad de pérdida a partir del 2020, incluso algunas a partir del 2019. Podríamos ver la rentabilidad pasada se deteriora aún más para las compañías de seguro y con eso también entendemos que se suben las primas. Y dicho esto, ¿cuáles son los desafíos actuales en el mundo de los seguros de cyber? Lo que he venido repitiendo todo el rato, tomar la línea de incorporación de conocimiento transversal. Creo que es importante sentar a la persona, al asegurado, a la persona entendiendo a la empresa, al asegurado, qué tienes que decir, cuáles son hacer como un benchmark de esto, hacer como estos focus group, donde decimos qué necesitamos, qué estamos dispuestos, sabemos que tenemos que tener una prima, sabemos que hay una posibilidad que nunca haga efectivo ese seguro, y que voy a desembolsar una cuota, pero hoy día también hay una segunda tasa que tiene que ver con los siniestros, que tiene que ver, entonces no solo pago la prima, sino que además se paga una tasa que no es menor, hablamos de primas que van desde los $250.000 hasta los $500.000 y coberturas que van a los $5 millones. Eso es como lo que está manejando el mercado hoy día. ¿Qué más deberíamos tener como desafío? Integrar el ecosistema, entender de qué manera mejor funciona el mundo cyber para diseñar los productos, servicios, y de acuerdo a las necesidades que nosotros identifiquemos. Y la facilitación para el entendimiento de las pólizas y coberturas. No todos entendemos, no todas las empresas logramos traducir de buena manera, y ahí los corredores también, corredores más especializados, que tengan más carrera sobre el tema del ciberseguro, también entender las transparencias de las partes, poner en claro qué es lo que cubre, qué es lo que no cubre, estandarizar los riesgos, incluir esta conversación desde el inicio. Es muy importante las matrices de riesgo, es muy importante sentarse a conversar con todos los actores. Y bueno, la mejor manera de empezar es dejar de hablar y comenzar a actuar. Y es una frase que acuñé, que es de Walt Disney, y eso creo que resume este tema, que tenemos mucho por hacer, hay que dejar de hablar, y por eso ya termino mi presentación y agradezco mucho la invitación. Muchas gracias. Oye, muchas gracias Alexandra. Si puedes dejar de compartir para hacer tal vez más Claro, fácil. voy. Sí, sí. Oye, pero qué tremenda presentación. Con varias Perdón por preguntas. irme tan rápido, pero sé que tengo poco tiempo y soy muy rigurosa de respetar. Roberto también tiene una brillante
ahí presentación, así que hay que darle espacio. Sí, yo me quedo con hartas preguntas que vamos a conversar después de la presentación de Roberto, pero bueno, te aprovecho de agradecer, Alexandra, una presentación súper interesante y salieron hartos temas bien prácticos. Roberto, este es el programa del Centro de Riesgo y Seguro, el escenario. Gracias, Roberto. Bueno, muchas gracias, Matías. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación, felicitar a InsurTech por este ciclo de charlas, agradecerte y felicitarte a ti también por este input constante. Me consta también, como adelantó Alexandra, que siempre está lleno de actividades y nos va empujando a todos a poder ir revisando estos temas. Y también felicitar a Alexandra por la excelente exposición que ha hecho sobre la problemática de cyber y seguro. Y la verdad es que yo coincido prácticamente en un 100% de lo que ella ha señalado respecto a las problemáticas o las insuficiencias del mercado en general frente a la problemática del cyber. Adelantando un poco antes de la presentación, si nosotros hacemos el ejercicio, por ejemplo, de revisar algún condicional general que está incorporado al depósito de pólizas que lleva la Comisión por el Mercado Financiero, podemos dar cuenta que son pólizas de cyber, pero que están en una estructura de seguros tradicionales. Entonces están desajustadas y probablemente, especialmente hoy día que venimos o estamos, espero, en un proceso de término de pandemia donde la tecnología en algunos procesos de intercambio, especialmente e-commerce, nos han entregado un tremendo desafío. Ya no son instrumentos que satisfacen las necesidades de protección que buscan finalmente las personas, las empresas, pequeñas y grandes empresas en materia de seguro. En el caso de la exposición que les voy a presentar muy brevemente, tratando de complementar un poco la excelente exposición de Alexandra, va a apuntar a la problemática más que de los seguros, de los riesgos y cuál es la injerencia que debiera tener la administración de la sociedad. No sé si ahí se ve bien, Matías. Sí, se ve perfecto, Roberto. ¿Se ve perfecto? ¿Cuál es la Ahora, injerencia perdón, ahora dejó de verse bien. Creo que se pinchó de nuevo la parte de arriba, donde dice cambiar la pantalla. Sí, sí. Ahí sí, ¿no es cierto? Ahí. Ahí sí, perfecto. Entonces, la exposición mía va a apuntar fundamentalmente a la problemática de los riesgos, siempre conectada con los seguros. Los seguros siempre debemos entenderlos como un instrumento que responde al interrogante de retención y transferencia frente a ciertos eventos que pueden provocar un daño en concreto o situarnos en una necesidad que puede ser evaluable o valorable económicamente, y ver hoy día cuáles son las exigencias en el ámbito de la administración de la empresa respecto a este tema. Y para contextualizarlo en primer lugar, ya, entender qué son los ciberriesgos, ya, algunos conceptos que nos ha entregado la doctrina jurídica. Fundamentalmente entiende el riesgo como el ciberriesgo, en realidad como el riesgo de negocio asociado al uso, propiedad, operación, participación, influencia y adopción de tecnologías de la información dentro de la empresa, que generalmente se van verificando por acciones humanas internas o externas y fallas en los sistemas y los procesos tecnológicos. Y este concepto de riesgo, si nosotros lo relacionamos, lo vinculamos al riesgo asegurable o el riesgo como está definido en nuestro ordenamiento jurídico desde el punto de vista de los seguros, debemos entenderlo como la eventualidad de un suceso, o sea, un hecho posible e incierto que puede ocasionar una pérdida o necesidad susceptible de estimarse en dinero. Ese es el concepto de riesgo que nos entrega el ordenamiento jurídico chileno de la definición de contrato de seguro y que nosotros debemos ir complementándolo, tratar de ir adaptando la problemática de cyber. Y la ciberseguridad en general, en mi opinión, es una respuesta pública-privada a los riesgos del ciberespacio. Tener en cuenta que hoy día, como nos ha señalado la sociología desde las formulaciones de Beck en adelante, estamos transitando de una era moderna a una era global, donde la problemática y los riesgos asociados al desarrollo tecnológico sustancial y enfrentados a los denominados riesgos emergentes, así como hace 80 o 90 años la responsabilidad civil era considerada como un riesgo emergente. Probablemente hoy día todos los riesgos asociados al desarrollo tecnológico son los riesgos emergentes, de los cuales debe ocuparse la industria de los seguros de manera permanente. Y respecto a esta problemática de los cyber, yo también quisiera compartir con ustedes algunos conceptos que creo que es sustanciales tener en cuenta. Primero, que es fundamental, y desde el punto de vista de la administración de la empresa, el conocimiento de los riesgos, algo que ya adelantó Alexandra. Es fundamental que cada empresa
tenga claridad, y ahí está la matriz y el mapeo de riesgo que puede hacer, y dentro de esa matriz o mapeo de riesgo es fundamental detectar la problemática de los riesgos asociados a la tecnología. Porque solamente, o solo en el caso que nosotros tengamos, ¿cierto?, una correcta elaboración de una matriz o un mapeo de riesgos, vamos a poder dar al paso siguiente, que es definir ciertas estrategias que están relacionadas desde el punto de vista del riesgo a determinar cuáles son los pasos que vamos a seguir para poder enfrentarlos, prevenirlos previamente y enfrentarlos, especialmente poder morigerar o atenuar la problemática de los efectos económicos que puede provocar la verificación de riesgos, en concreto los riesgos tecnológicos. Y en ese conocimiento de los riesgos siempre es muy relevante tener en cuenta la identidad cultural y el desarrollo tecnológico. La identidad cultural y el desarrollo tecnológico de una sociedad en concreto, y por supuesto que también la identidad cultural y el desarrollo tecnológico de la empresa en particular. Eso es lo que nos va a permitir finalmente elaborar, en mi juicio, una correcta matriz de riesgo y un mapeo adecuado y conocer los riesgos de la mejor manera posible. Porque en el paso siguiente, una vez que nosotros tenemos claridad, hemos podido identificar de la mejor manera los riesgos, podemos planificar. Y en esa planificación podemos adoptar todas las medidas de prevención necesarias y también podemos recurrir a ciertos instrumentos que responden a este interrogante de retención y transferencia que están representados por los seguros. El seguro es ya un instrumento de retención y transferencia, y en esa planificación la administración de la empresa debe determinar, bueno, qué proporción o qué porcentaje de los riesgos voy a mantener en mi esfera patrimonial. Si determino o decido que hay una cierta proporción o porcentaje de eventos que van a quedar en mi esfera patrimonial y van a provocar o pueden provocar un efecto, un impacto financiero o económico relevante, debo adoptar, ¿no es cierto?, las medidas para enfrentarlo, y luego, ¿no es cierto?, aquella proporción de los efectos del riesgo que son transferidos a un tercero, que se denomina compañía de seguro, es un instrumento que me permite ir de alguna manera buscando un equilibrio frente a la verificación de este tipo de eventos. O sea, determinar, ¿cierto?, determinar el riesgo, determinar los riesgos tecnológicos, precisarlos, conocerlos, identificarlos, evaluarlos y cuantificarlos. ¿Ya? Y ahí es donde yo creo que hay uno de los grandes problemas que hay hoy día en materia de aseguramiento de cyber, y probablemente algunas de las interrogantes que se podrán formular hoy día a la tarde es la problemática de la cuantificación. Yo no tengo respuesta, no sería capaz de, hoy día en la universidad, en nuestro centro, estamos iniciando el desarrollo de algunos estudios para encontrar mecanismos o instrumentos adecuados que puedan cuantificar la problemática de la verificación de cyber y anticiparse a ello de tal manera que, como ya lo adelantó Alexandra, los montos de cobertura, sumas aseguradas en los agregados anuales, es decir, los montos anuales y las distintas sublimitaciones que se dan para la verificación de determinados eventos o riesgos en cada una de las pólizas, puedan de alguna manera cumplir la función de protección que buscan las personas al momento de contratar un seguro. Tener en cuenta que el cyber o los ciberriesgos son riesgos de daños que provocan un impacto patrimonial, riesgos de daños patrimoniales y extrapatrimoniales también, que pueden provocar problemas de reputación, etcétera, y que pueden causar daños a la empresa, daños propios a la empresa que se puede ver afectada por la problemática de la verificación del cyber o del riesgo concreto, pero también daños a terceros. Entonces, y si bien esa es la tradicional división de las pólizas de seguro que se han comercializado en el mercado entre daño propio y daño a tercero, ¿ya? Quizás desde el punto de partida, sin perjuicio de esta necesidad, como ha planteado Alexandra, que me gustó mucho, de poder sentarse a conversar y ver de qué manera vamos o podemos ir identificando otros sistemas de taxonomía, quizás o de clasificación o identificación de los riesgos en materia de cyber, para poder ir mejorando los distintos productos de seguros que se ofrecen en el mercado en esta materia. Y para ir acercándonos un poco al punto que yo quisiera tratar y complementar a la exposición de Alexandra, tener en cuenta que hoy día nosotros, a lo menos en el ordenamiento jurídico chileno, contamos con normativa legal y reglamentaria que impone un cierto estándar, ya que impone un estándar a aquellos que están a cargo de la administración de la compañía, fundamentalmente ejecutivos y directores. Y en este punto, ¿ya? Quisiera hacerme cargo de los siguientes temas o enunciarlos a lo menos. Primero,
entender que en general la normativa legal que parte por la imposición a quienes ejercen cargos de directores de la empresa o cargos de administración, la imposición de la ley de desarrollar su función bajo un criterio de culpa leve, que nosotros todavía seguimos con un criterio o denominación bastante decimonónica al siglo XIX. La culpa leve debe entenderse como la diligencia exigida al buen padre de familia, pero que si nosotros ¿no es cierto?, la extrapolamos al mundo de los negocios, hoy día debemos entender como una diligencia razonable dependiendo de la función que desarrolle el director en relación a la empresa y al giro de la empresa en concreto. O sea, un estándar de razonabilidad que se le puede exigir al director, y para eso, y en base a la normativa legal, la Superintendencia de Valores y Seguros en su momento, y luego la Comisión para el Mercado Financiero, ha ido dictando algunas normas que tienen por objeto orientar al directorio y a la empresa en la implementación y en la creación de estrategias y medidas de ciberseguridad. Pero siempre entendiendo, ¿ya?, que el primer responsable de la implementación de la estrategia y de la implementación de las medidas de cyber es el directorio, es decir, quienes están a cargo de la administración, ¿ya? Y no solamente eso, sino que la normativa apunta finalmente, y ahí está la manera en cómo podemos ir construyendo este estándar de diligencia y creando conciencia en el gobierno interno de la empresa. No solamente quienes están a cargo de la administración de la empresa deben preocuparse o ocuparse de la implementación de la estrategia y la medida de ciberseguridad, sino que también preocuparse o ocuparse del monitoreo del cumplimiento de estas estrategias y medidas. Y eso, ¿cierto?, hay que entenderlo como una obligación sustancial, independiente, ya como ustedes pueden ver en la lámina, que hoy día ya hay una serie de denominaciones de cargos que van creando ciertos niveles, ¿ya? Esta denominación de cargos CEO, CEOF, ¿ya?, lo que buscan representar en el interior de la empresa son niveles de responsabilidad, pero esa denominación de niveles de responsabilidad, ¿ya?, por delegación de función del directorio no exime al directorio y a quienes están encargados de, en prima fase de la administración de la compañía, de cumplir, ¿no es cierto?, con estas exigencias de implementación, de estrategia y medidas y del monitoreo del cumplimiento de las estrategias y las medidas. Entonces es muy importante tener en cuenta, ¿cierto?, estos parámetros, tener en cuenta también que el desarrollo del giro en base a tecnología, por ejemplo, si nosotros revisamos la información que podemos encontrar hoy día pública de algunas empresas, especialmente retail, cómo han ido potenciando el intercambio de bienes y servicios a través de plataformas tecnológicas, ¿ya? Claramente vemos que hay un apetito de inversión desde el punto de vista del crecimiento de la empresa, pero ese apetito de inversión debe ir necesariamente relacionado, ¿ya?, y equilibrado con un apetito de inversión en ciberseguridad, ¿ya?, que va por una parte, en la implementación de medidas de prevención, pero por otra parte, como señaló Alexandra, adelantó, en la decisión de determinar qué proporción del riesgo es transferido a una aseguradora a través de la contratación de un contrato de seguro, sin perjuicio que, ¿no es cierto?, es bastante evidente que la industria aseguradora debiera avanzar ya en las propuestas de contrato de seguro en materia de cyber con gente especializada, de tal manera que ese instrumento de protección sea suficiente y pueda satisfacer las problemáticas de riesgos o de cyberriesgos en concreto. Entonces, en este apetito de inversión, ¿no es cierto?, siempre va a existir esta tensión o este diálogo entre TI y el área de negocio de la empresa, y ahí es donde el directorio siempre debe tener, ¿cierto?, a mi juicio, un rol sustancial y relevante en el contexto del buen gobierno corporativo y la tecnología, porque además la ley hace responsable a aquellas personas que ejercen la función de director, ¿ya?, de los daños no solamente que puedan causar a terceros, sino que los daños que puedan causarle a la misma sociedad. Entonces, este apetito de inversión en materia de soportes tecnológicos puede provocar sin duda un aumento o va a provocar o ha provocado ya probablemente un aumento en la interconexión y por consiguiente un incremento en los riesgos, o probablemente, eso yo no lo sé,
¿ya? Alguien del público lo puede tener más claro que yo, o Alexandra, o Matías, o Andrea. Hay nuevos riesgos, ¿ya? En este contexto de riesgos emergentes asociados a la tecnología, ¿ya? ¿Por qué? Porque finalmente hoy día dependemos más de los sistemas y de las estructuras tecnológicas. La empresa depende mucho más del ciberespacio. Por esa razón, ¿ya? Yo creo que es fundamental, y aquí cito a Levitt y Wechsler, ya lo conversamos con Matías hace unos días atrás, que es notable que ellos, que fueron los primeros que en la publicación del año 1958 fue la primera vez que se hizo referencia al término tecnología de la información. Ellos se preguntaron, bueno, ¿cómo denominamos este fenómeno? Como tecnología de la información. Y Levitt y Wechsler abordan la problemática de las tecnologías de la información desde el punto de vista de las estructuras corporativas. Desde el punto de vista de las estructuras corporativas. Entonces, lo que yo quiero plantear hoy día a la tarde como complemento a la exposición de Alexandra es que debemos buscar la forma en que en el ámbito de la administración de las empresas, partiendo por el directorio, debe existir una mayor conciencia en la problemática que acarrea cyber, ¿ya? Entendiendo que si queremos aumentar o mejorar o desarrollar o crecer en base tecnológica, y existe un apetito de inversión en esa perspectiva, eso debe ir necesariamente equilibrado por la ocupación o la preocupación, ¿cierto?, de cómo enfrentamos la problemática de ciberseguridad en general. Eso es lo que quisiera compartir con idea a usted y complementando la exposición de Alexandra. Muchas gracias, Matías. No, muchas gracias, Roberto. Yo creo que hay varias preguntas en el público. Yo creo que también tremenda presentación, Roberto, o sea, y nos clarifica desde la estructura de seguro todo el tema de la transferencia. Hay varias cosas y me quiero ir directo al callo, ¿no? Una de las cosas que decía Alexandra y que se ha convertido hoy día en una de las dificultades más grandes desde el punto de vista de la profesionalización del hacking, ¿no es cierto? Hoy día, antiguamente, y lo conversamos justo antes de empezar el seminario, ¿no? Estaban estos grupos como de rebeldes, los Anonymous, ¿no? Que eran personas que actuaban, Roberto no hablaba del caso, ¿no? Estas personas que actuaban por un fin, o podríamos catalogarlo en algún momento posterior, no, pero organizadamente con fines más allá de directamente la ganancia económica, y hoy día esos grupos se han profesionalizado en alguna medida, y es posible, hoy día, como decía Alexandra, ¿no? Está el hacking as a service, ¿no? Un hackeo donde yo voy de frentón y contrato a un hacker para que me haga un virus a medida, ¿no? O me haga una penetración a medida, etc. Entonces, con eso en mente, ¿cómo puede una empresa, pensando en la existencia de este tipo de servicio, saltarse el fraude de seguros, ¿no? O sea, si a mí me van a hackear, ya sabemos que hay diferentes formas de hackeo, ¿no? El principal hackeo es por ingeniería social, básicamente donde hacen que una persona haga clic al príncipe de Nigeria que tiene una herencia, y la gente hace clic, ¿no es cierto? Y no el príncipe de Nigeria, sino que era un hacker. Y otro es efectivamente hacer penetraciones a sistemas. Pero si yo puedo hoy día contratar una empresa que me haga un virus, ¿no? Y que son relativamente bajos los costos, ¿cómo se enfrenta eso al tema de los fraudes? No sé si tienen alguna idea, una pregunta tal vez un poco más complicada, pero si tienen alguna idea con respecto a eso. Es una muy buena pregunta, Matías, porque hoy día yo te diría que la industria de los seguros está bastante al debe en eso, ¿ya? Hay algunos proyectos de outsourcing que están fuera de las compañías de seguros que se han preocupado, especializado en la detección de fraudes, pero fundamentalmente en temas de seguros tradicionales, ¿ya? El fraude hay que tener en cuenta que hoy día hay una serie de obligaciones legales que deben cumplir los asegurados, ¿ya? Y en base al incumplimiento de esas obligaciones legales, ¿ya? El fraude está tipificado hoy día en el artículo 400, el fraude al seguro está tipificado hoy día en el artículo 470 del Código Penal. Es decir, ni siquiera hoy día tenemos que ir a una regla residual en materia de defraudación del Código Penal para entender que hay fraude. Hay un tipo penal específico del fraude del seguro, ¿ya? Es decir, las empresas que de alguna manera implementan sistemas para defraudar a una compañía aseguradora tengan en cuenta que están cometiendo un delito que está tipificado de manera específica en la ley, como primer punto.
Entonces el desafío de la industria, quizá Alexandra lo tiene mucho más claro que yo, pero es, bueno, avanzamos en mejorar las coberturas, en resolver las problemáticas de la insuficiencia y los vacíos que hay, pero por una parte, claro, las compañías de seguro tienen la obligación de implementar sistemas para detectar fraude en el contexto de cyber. De hecho, la norma de carácter general 454 que acaba de dictar la Comisión para el Mercado Financiero el año pasado, en mayo del 2021, le impone a las compañías de seguro y al director de las compañías de seguro preocuparse de lo que yo planteé en términos generales en materia de administración, de preocuparse de implementar de alguna manera cuáles son las estrategias y los instrumentos para abordar la problemática del cyber, ¿ya? Que podría estar asociado también al fraude que tú mencionas. Alexandra, no sé si algo que quieras. Sí, yo creo que, bueno, Roberto lo explicó súper claramente cómo juegan estas dos figuras, pero ahí vuelvo, o sea, yo creo que estando tipificado como delito en la ley explícito, no dejando esta zona gris que muchas veces la encontramos, ahí deberían ser penas bien sancionatorias, porque aquí tiene que existir una relación de confianza, es lo que buscamos porque ahí entendiendo que la aseguradora va a ser un aliado, va a ser un partner, entonces tiene que ser súper conocido, como digo yo, en chileno los naipes se tienen que bajar, hay que bajar los naipes y hay que mostrar un poco el juego, porque yo hoy día necesito un acompañamiento, necesito cobertura. Hoy día los ataques son tan frecuentes y están tan sofisticados, donde tú te puedes ir asegurando tecnológicamente, pero siempre está esta capa que no es tecnológica, que va desde el punto de vista de la concientización y dado el tema de alta rotación, ¿cierto? Siempre encontramos un colaborador o un proveedor o alguien que se relacione, que haga clic, que haga ingeniería social. Entonces, por ahí yo siento que este tema del fraude tiene que estar muy tipificado, muy controlado y con penas sancionatorias grandes. Me refiero grandes de, si usted es pillado en algo así, nunca más va a poder tomar un seguro de estas características. Y creo que ahí es la única forma de regular es que la empresa tenga ganas de hacer, claro, son pólizas súper millonarias, hablamos de 5 millones de dólares, 10 millones de dólares, entiendo que hay pólizas también que van sobre esos montos, menos, pero van sobre esos montos, entonces tiene sentido armar algo, armar una situación, simular un ataque, pero debería ser muy ejemplificadora esas sanciones para que no exista este vicio. Perdón, estaba muteado. Es súper interesante con respecto al diseño institucional, o sea, al diseño en el fondo de comportamiento. Yo creo que no estamos todavía aún más lejos de eso. Te hago Alexandra, antes de seguir, una pregunta que hizo Ignacio Álamos. Él dice, respecto a los seguros de cyber, te lo pregunté a Alexandra, ¿a qué se refiere proteger a una compañía de gastos de investigación? Muchas gracias. Perfecto. Ignacio, mayormente me refiero a que cuando existen materialización de eventos de ciberseguridad, está toda la etapa de contención, de identificación y posteriormente está la etapa de investigación, que hablamos de levantar escenarios forenses, de ver qué pasó, cuáles fueron los controles que no funcionaron, los sistemas que no funcionaron, si hay colaboradores, si también hay una coparticipación, etc. Y eso tiene un costo. Los temas de incident response, que son cuando ya el incidente está, la respuesta de incidente tiene un ápice de investigación. Y eso tiene un costo asociado y que eso debería estar incluido o debería hacerse parte del costo de cubrir la cobertura que tenga esta póliza. Respecto a los seguros, hoy día los seguros de cyber, como digo, están evolucionando también, no se han quedado en lo que fueron en los 90 cuando nació, pero sin embargo quedan un poco cortos en términos de todas estas coberturas, de tal vez decir, en términos de
de asegurar ciertas pólizas, ciertas coberturas en ese sentido, porque si hay un ataque masivo país, pensemos en muchas empresas que están siendo vulneradas, siendo atacadas, ¿cómo hacemos ahí? Si yo tengo que contratar un servicio de protección de gastos de investigación fuera, porque a lo mejor la parte nacional va a estar sobreexigida, todo eso hay que conversarlo, a lo mejor eso no me lo va a cubrir, va a decir, no, esto es local, entonces todas esas cosas cuando están en escenarios normales y soy la empresa atacada y no tengo más competidores, puede ser que encuentre fácilmente a alguien que haga esta investigación a nivel local, pero si son un ataque masivo país o están los servicios críticos abajo, probablemente estas grandes empresas que están dando esta cobertura de investigación ya van a estar ocupadas. Puedo salir a contratar, ¿cómo entro ahí? Y eso tiene que estar súper conocido por el asegurado, porque esto tiene que ser en fracciones de segundo. Entonces yo no puedo empezar a hablar con el corredor y que el corredor le pregunte, porque ahí ya perdí la oportunidad. Entonces todas esas cosas creo que son súper necesarias, Matías. No, es un súper buen punto, y en el fondo es la gran pregunta de cómo yo acredito que un incidente ocurrió, ¿no? Y esa, como dice Alexandra, no sé si hoy día el servicio está tan disponible o tan accesible en general a identificar que efectivamente hubo un incidente que puede determinar la responsabilidad. Pero ahí no, si les parece, hay uno de los casos que ambos se refirieron, que son los ransomware, ¿no? Que es básicamente cuando alguien captura la información de un computador, ¿no? Y solicita que se haga un pago o unas recompensas para poder liberar la información o para no hacerla pública, etcétera. Cuando yo secuestro la información de un computador y pido que me paguen. Hoy día los principales ataques en ciber se dan a través de ransomware por una razón muy sencilla, ¿no es cierto? Yo lo monetizo inmediatamente, ¿no? Si logro entrar a un servicio, inmediatamente sé o tengo la posibilidad de que me paguen, de hecho salió hace poquitos días, semana pasada creo, una universidad en Estados Unidos a propósito de un ransomware cerró, porque quebró, no fue capaz de seguir actuando, 125 años de historia de esa universidad, se fue a la punta del cerro, ¿no es cierto? Y perdió una universidad por el daño económico que generaba y, por supuesto, además del daño a los alumnos con respecto a la información, etcétera. Cuando hoy día yo tengo un seguro, ¿no? Y ahí la pregunta tal vez para Roberto, y a mí me piden pagar algo, ¿no? Me dicen, oye, para devolver usted tiene que pagar. Hay una discusión interesante con respecto a si ese pago es un pago legítimo o no. Yo puedo hacer un pago por un secuestro, y hay la mitad de las jurisdicciones, o no sé la mitad, pero un grupo de jurisdicciones ha dicho, puede pagar, y algún otro grupo de países han dicho, no, mire, mejor no pague. Jurídicamente, no sé, Roberto, del derecho como clásico, ¿no? ¿Cómo incorporamos ese tipo de evento y cómo un seguro va a pagar un acto que nace de una amenaza, ¿no? Sí, lo que pasa es que en ese caso, Matías, lo que ocurre ahí es que el pago nosotros lo podríamos entender desde la siguiente perspectiva. Tiene una causa, o podríamos darle legitimidad a la causa de ese pago, ¿ya? Por ejemplo, por evitar un daño mayor. Por ejemplo, si un ransomware provoca una interrupción en una empresa, ¿ya? Si yo no hago el pago, ¿ya? El daño que puedo causar o las consecuencias económicas pueden ser multiplicadas por varias veces en relación al monto del pago. Entonces, ese es el punto de inflexión ahí, ¿te fijas? Yo creo que es un problema complejo de resolver desde el punto de vista del derecho, porque finalmente en nuestro ordenamiento no hay ninguna norma en específico que prohíba ejecutar una conducta de ese tipo, que yo pague para rescatar información, ¿ya? Por lo tanto, nosotros, si lo vemos desde el punto de vista de la diligencia de día de la administración, y vuelvo a eso, yo creo que eso hay que hacer hincapié en eso, que hoy día, ¿no es cierto?, la administración de la sociedad y de la empresa está en una posición muy distinta a la que estaba hace unos pocos años atrás. Es decir, las decisiones que toman los directores en materia de tecnología, ya como yo te señalé anteriormente, si hay una empresa que desarrolla intercambio de bienes y servicios y a raíz de la pandemia decidió u optó por mejorar su plataforma tecnológica para crecer en un 30%, ¿ya? Debe existir un equilibrio en el apetito de inversión respecto a la problemática de los cyber. Y probablemente, ¿ya?,
dentro de sus políticas y estratégicas está preguntarse qué hago en caso de un robo, una sustracción de información o datos que me puede generar un tremendo problema en el desarrollo del giro, ¿ya? Que puede ser pagar, ¿ya? Transferir las consecuencias económicas de eso a una compañía aseguradora, etc. ¿Ya? ¿Cuáles son las consecuencias finalmente dentro de la política del riesgo operacional si no efectúo el pago? ¿Qué daños exponenciales se pueden producir? Esa es la respuesta que yo te podría dar. Y eso lo sumo, o sea, muchas gracias, Roberto, muy buena respuesta. Eso lo sumo a una pregunta que hizo, perdón si no lo pronuncio correctamente, Andrei Yakovenko, que él dice a propósito de cómo asegurar los NFT o otros elementos de difícil evaluación, y eso le sumamos a que hoy día un ciberataque no solamente afecta a la propiedad industrial de la empresa, ¿no es cierto? Ni sus procesos, que eso es fácil de evaluar, sino que además puede hablar de la continuidad operacional de un sistema, ¿no es cierto? Por ejemplo, el Banco de Chile, que no fue el caso, pero el Banco de Chile no solo es un banco, sino que hay infraestructura para otros bancos, por tanto hay muchos otros servicios que dependen del Banco de Chile y tiene suficiente información de clientes, ¿no? Que esos datos personales tampoco sabemos exactamente cuánto cuestan. Entonces, ¿cómo le ponemos precio a estos seguros, ¿no? Porque, por supuesto, una parte va a ser, bueno, pague lo que las demandas les pidan cuando pierdan, ¿no es cierto? Estas demandas les pidan compensar a los sujetos y las multas, etcétera, pero hay un costo que es difícil en el mundo digital de determinar con respecto a cuánto vale algo, ¿no? Sí. Eso yo, para serte franco, Matías, no lo sé. Lo que sí te puedo responder es que las compañías de seguro limitan su responsabilidad cuantitativamente siempre. No existen los seguros a todo riesgo, ¿ya? Siempre hay una limitación de monto, ¿ya? Entonces, ya lo advirtió Alexandra, el punto es cuánto satisfactorio puede ser esa limitación de monto en la cobertura que yo contrato con una compañía de seguro. Que también además se complementa, como también lo adelantó Alexandra, que ya un riesgo complejo puede ser tomado a través de coaseguros. Es decir, si yo tengo un broker especializado que sabe hacer bien su trabajo, él puede elaborar un buen plan de coaseguro, es decir, invitar a varios aseguradores que en forma conjunta, en cuota aparte, ¿ya? Dependiendo cómo se distribuye la prima, pueden asegurar un mismo riesgo. Y ese sería un mecanismo, una forma de dispersión de los riesgos. Y también hay otra forma de dispersar los riesgos, que es lo que también lo mencionó Alexandra, que más que una solidaridad, es un mecanismo de dispersión de los riesgos a través de los sistemas de reaseguro y retrocesiones. ¿Sí? Yo puedo tener estos sistemas de coaseguro, y esos coaseguros de alguna manera en cuota parte pueden ir cediéndose a reaseguradores extranjeros, y esos reaseguradores pueden ir haciendo retrocesiones. O sea, podemos el día de mañana, frente a un gran riesgo de cyber, ¿ya? Sentarnos en la mesa con 30 o 25 aseguradores involucrados, ¿ya? Entonces, todo depende y yo creo que ahí hay un punto también muy importante de cómo se van especializando los brokers en problemas de cyber irrelevantes, ¿ya? Y cómo van, o qué capacidad tienen para ir colocando estos riesgos y armando distintos planes de seguro. Pero cómo cuantificar por eso yo lo planteé en mi producción. En realidad ese es un problema, cómo cuantifico ciertos efectos de cyber. Hay algunos que probablemente no es difícil de cuantificar, pero otros sí. Alexandra, no sé si complementar algo lo que decía Roberto. Ahí sí, estaba con un problema, no podía sacar el... mira, yo creo que efectivamente el tema de estas estrategias que tenemos y estas limitaciones de cobertura hablan de un emparejamiento de situaciones. Yo hoy día siento que las compañías claramente tienen unos pagos, y ahí no sé si cubren, no sé cuáles son las pólizas, si todas las pólizas cubren un pago ante el secuestro que tú mencionabas. Pero sí creo que, y lo dijo Roberto, las compañías, las empresas, digamos, tienen que estar pensando en esto, tienen que estar pensando en qué hacemos, en ponerse en los escenarios, porque hay partes de esta situación que yo como empresa puedo manejar,
que es, por ejemplo, pagar por el secuestro de información. Yo creo que eso hoy día tú puedes ahorrártelo. ¿Por qué? Teniendo un buen manejo de los respaldos, de la información, sacando cada cierto tiempo la información a lo mejor del perímetro de la compañía, metiéndola en bóvedas distintas, etcétera. Pero hay una parte que hoy día, por eso digo, hoy día está la extorsión, el pago por liberación de los datos, y está el pago de extorsión por la exfiltración de los datos. Entonces ya no solamente te amenazan con decirte, sabe que no se los voy a devolver, que usted no va a poder operar, sino que además si tú les pagas por eso, después ya te dicen, ya, ok, me pagó, le doy los datos, pero como yo los tengo, también los voy a publicar. Y ahí entra, y depende de la confidencialidad de los datos, entra en la otra negociación. Y yo creo que esas negociaciones no terminan. O sea, estás negociando con delincuentes, o sea, ¿qué más podemos esperar? Por lo tanto, pero sí también en la necesidad de poder salir o de poder cubrir este tema, hay ciertas cosas. Y yo siento que hay alta prevención que uno puede manejar desde ahí, desde el rol nuestro, digamos, de las empresas. Hay cosas que sin duda se te van a abordar porque esta es mucha casuística. Uno puede estar preparado para muchas cosas y justo lo que no te preparaste es lo que sucede. Entonces, pero sí tener un escenario abordado. ¿Pago o no pago por un secuestro? No, no voy a pagar. ¿Y cómo no lo hago? Bueno, me aseguro de tener toda esta otra aparataje de respaldo, y etcétera. Por el tema de exfiltración, o sea, claro, ahí es más complejo, creo yo, porque ahí ya ¿cómo limito que eso salga a la luz? Compro todos los diarios, ya no es solo prensa escrita. Antes a lo mejor podríamos haber agarrado todas las revistas y las quemamos, ¿no? Hoy día no. O eso pasaba en las películas de hace años. Pero hoy día no se puede, por lo tanto creo que ahí hay una casuística que resolver. Pero no es fácil, no está fácil porque esto avanza y no tienen límite. O sea, un ciberdelincuente no va a tener absolutamente ninguna capacidad de medir el riesgo, de medir el daño, digamos. Y ahí hablando de la casuística, Alexandra, y de la pregunta que hace Gilberto Gonzaga, él dice, ¿se sabe hoy día detalles de los siniestros que han pasado en ciber? O sea, tú lo sabes, pero Lo supe cuando estaba en CMF, a lo mejor claro, algún... pero hoy hoy día día, ¿hay algo así donde uno pueda saber información de qué es lo que pasó concretamente? ¿Cómo funciona eso? mira, yo creo que hay ciertos grupos colegiados que ayudan. Yo creo que cuando pasó el gran evento chileno del Banco Chile, que todos lo han comentado, me tocó en ese tiempo, estaba en unas charlas por Israel y hasta allá llegó el caso y se tocaba, y yo así, era muy especial entender que eso estaba pasando y que lo estaban tocando en un escenario tan lejano. Y cuando pasó eso, se sentaron ciertas mesas, la Asociación de Bancos incorporó una mesa, hay otras mesas de industria, tales como la industria de telecomunicaciones y otras, ¿cierto? Donde se colabora y se dice, se comenta y se comparte. Pero hay un compartir desde el punto de vista de lo técnico, decir, mira, esto me pasó, funcionó así el virus, se comportó, se movió por aquí, mutó, es un virus que muta, etcétera. Y eso sí se comparte y está muy avanzado. Los detalles, Matías, de si se pagó, cuánto se pagó, o si cubrió, se sabe que hay seguro, yo creo que eso todavía está un poco como en el pudor de la empresa. Hoy día como que se sienten un poquito, como pagar, se sienten como vulnerados, pero ya más que vulnerados, entonces como que no es fácil reconocerlo. Es como, pasa a ser como parte de la intimidad de las compañías, y yo creo que ahí hay un tema de compartir lo que se quiere compartir y no se presiona, tampoco hay una normativa, o sea, con los reguladores claro que tienen que haber ciertas conversaciones, pero con la industria, porque eso como que no se habla, porque es como chuta payé, cómo te miran, ¿no? Que cómo no tenías, porque después de la guerra, como dicen, todos son generales, entonces es súper fácil señalar cómo pagaste, pero encuéntrate tú en esa situación y veamos cómo tú juegas ese juego. Por ahí yo creo que no se sabe tanto, Matías, de los temas más
como digo, más como del detalle, pero sí de estos grandes controles y de estos grandes eventos. Y ahí muchas gracias a Alexandra, yo creo que ahí es lo que es clave, hablaste del pudor, ¿no? Pero el pudor, siendo lo que decía Roberto, y paso contigo, Roberto, esa pregunta, ¿no? El pudor, más que pudor, hoy día hay una obligación del directorio que responde nada más personalmente, por tanto, no es que no es que un director pueda decir, mira, en este momento prefiero no pagar porque no le voy a pagar a estos tipos, o voy a decir, oye, no me parece que una en el fondo una medida de fuerza que me están aplicando y prefiero no pagarle. ¿Cómo funciona hoy día? Porque está un poco bastante atado de mano el director de una empresa hoy día frente a estos incidentes, porque tiene que actuar, ¿no? O sea, Sí, bueno, es difícil de responder eso, Matías, porque es una línea delgada muy complicada, ¿te fijas? Eh, Claramente el director, sobre todo en temas de tecnología y cyber, hoy día tiene una responsabilidad, como tú bien señalas, la responsabilidad es personal y responde con el patrimonio propio. Por eso existen pólizas de día no hoy día. O sea, hoy día nadie entra a un directorio sin una póliza de día no. Y si lo quiere hacer, recomendemos lo que le pida a la empresa o a la sociedad que le está ofreciendo, ¿ya? Asumir el cargo de director, que lo incluya en la lista de directores de la póliza de día no que corresponde. ¿Ya? Entonces, pero del punto de vista pensando un poco, digamos, porque tampoco hay tanta casuística sobre estos temas en Chile, ¿te fijas? Pero sí hay algunas obligaciones que están establecidas en la ley. En la normativa de seguros, por ejemplo, que obligan a los asegurados o a los contratantes de seguros en general a adoptar medidas necesarias para no solamente evitar la verificación de los riesgos, sino que evitar el incremento de las pérdidas cuando se verifican siniestros. ¿Te fijas? Sí, cuando a mí me afecta un siniestro, cualquiera sea, ¿ya? La ley me impone una obligación en concreto de tomar o adoptar medidas para que ese daño no se incremente y no se aumente. Es decir, no se trata de que yo tenga un seguro y me relaje, ¿ya? Y da lo mismo, las personas que piensan, no, me relajo y da lo mismo porque finalmente tengo seguro, así que paga otro, cuidado, ¿ya? Cuidado con eso, porque hay muchos supuestos en que la ley dice, no, es que cuidado, usted, si ocupamos un término que no puede ser muy correcto en nuestro sistema, pero que los norteamericanos lo tienen muy implementado, usted es un coasegurador también, usted asegurado es un coasegurador, porque no se olvide que en muchos casos retuvo parte del riesgo, a través de deducibles, de problemáticas de infraseguro, o puede retenerlo íntegramente si usted no cumple ciertas obligaciones que la póliza o la ley le impone. El riesgo va a quedar en su esfera, ¿ya? Ese riesgo transferido, finalmente, si usted no cumple con esas obligaciones de prevención, de cuidado y de adoptar ciertas medidas, cuando se verifica los siniestros, queda en su esfera patrimonial, ¿ya? No va a responder el asegurador, ¿ya? Entonces, por eso yo creo que también es muy importante, sobre todo en estos riesgos emergentes, en estos riesgos nuevos que son complejos, que están asociados a la problemática de la tecnología, ¿ya? Es importante que los directorios de la empresa, por una parte, vayan implementando y pensando en su estructura corporativa, como ya lo advirtió Hewitt y Wishler hace, ya van a ser, son 70 años ya, que nos dijeron, nos levantaron una bandera, estos señores nos dijeron, oiga, la estructura corporativa debe adaptarse, debe transformarse para poder abordar la problemática de la tecnología que se viene. Lo dijeron en 1958. Estamos en 2022, ¿ya? Eso por una parte. Y por otra parte también está el desafío tremendo de la industria de los seguros, ¿ya? De, bueno, ¿cómo vamos nosotros a adaptar? ¿Cómo nos vamos? Es tan disruptiva la tecnología, ¿ya? O las propuestas tecnológicas, que hay ciertos principios incluso que hoy día están tambaleando, ¿te fijas? Si yo me voy a otro, voy a dar un ejemplo que no está relacionado, pero que también lo mencionó un poco Alexandra. Si yo me voy a otro tipo de seguro, ¿ya? Que no son seguros, sino las soluciones paramétricas, que son muy interesantes, ¿ya? Son una respuesta tecnológica a ciertos tipos de riesgos catastróficos, que nosotros podríamos decir que vulneran el principio de indemnización, es decir, el asegurado solamente será indemnizado por el asegurador en la medida que acredite daño y monto. Pero el parámetro, la solución paramétrica, no le interesa la verificación del daño, ¿ya? Paga contra verificación de un parámetro. ¿Te fijas? Entonces, el desafío de la industria de los seguros hoy día es enorme, en materia enorme. La próxima semana hay un
un congreso que organiza la Asociación de Aseguradoras de Chile, CIA, ¿ya? Donde en uno de los paneles se va a tratar cuál es la función de la industria aseguradora en la época moderna. Y eso está dado fundamentalmente por la irrupción tecnológica, por la globalización, por la transversalidad, por la desterritorialización, la transnacionalización, o sea, una serie de fenómenos que estamos, ¿no es cierto?, hoy día observando y que le ponen un desafío enorme a la industria. Ahí te referiste a un tema que es interesante y después una pregunta que salto a Alexandre, que me acuerdo lo que dice Andrea en el chat. Quise en el fondo pagar a tonta y a loca, ¿no? Y ponernos a pagar todo. Cuando hay ransomware, ¿no? Uno de los peligros es generar un mercado en el cual si los hackers saben que en tal jurisdicción se pagan todos se van para allá, ¿no es cierto? Sí. Si no hay una coordinación a nivel global, en el fondo para mí un hacker hackear Santiago, hackear China, no sé, me da exactamente lo mismo porque es mandar en el fondo o no genera mayor diferencia. Si sé que hay un mercado donde hay mucha más cash flow, ¿no? O sea, como que hay más flujos de dinero, me voy para allá, ¿no? O sea, porque además tengo las aseguradoras que me aseguran el precio, ¿no es cierto? Y me aseguran con cierta velocidad el pago y tengo un mercado mucho más expedito con respecto a los flujos de pago. Pero con respecto a eso mismo y colgándome de lo que dice Andrea pregunta, a propósito de lo que dice Roberto, ¿no es cierto? Que yo hoy día cuando me aseguro el control del riesgo, ¿no es cierto? Hay un co-control, ¿no es cierto? Ambos somos responsables, pero para poder efectivamente transferir el riesgo tengo que cumplir ciertas actividades preventivas, ¿no es cierto? El asegurador te dice, para que yo lo cubra, cumpla estos X requisitos. Alejandra, tú, contratando, porque esto lo conversamos antes, ¿no? Contratando usted en Copeuch, estos ciberseguros o seguros de ciberseguridad, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Se sale de manos? ¿Piden mucho? ¿Piden algo que es razonable? ¿Cómo funciona hoy día en la práctica? Mira, yo creo que más que centrarme en la institución que hoy día estoy, en general pasa mucho que la subida de volumen que se pegó la compañía aseguradora es grande. ¿Qué quiero decir con esto? Por eso digo, no lo quiero centrar en Copeuch, sino que en las industrias financieras. Te piden primero tener una base de controles, ¿cierto? Que son los básicos, técnicos. Tú te entrevistas con cierta gente técnica y te pide tener ciertas adecuaciones para empezar a conversar. Entonces, también me imagino que hay instituciones que no son sujetas de seguros. Ya si estás como muy desprovisto, yo me imagino que la empresa ni siquiera es como viable para poder asegurar porque debe tener tanta falta de controles que cualquier cosa le puede afectar. Entonces ahí yo creo que también hay una evaluación de la aseguradora para asegurar a una empresa con tanta falta de control. Han subido bastante, a veces queda la sensación de querer tener casi un riesgo cero por parte de la empresa que quiere ser asegurada, donde te exigen de verdad súper altos estándares y que el residual sea lo más bajo posible. Recordemos que el riesgo residual, nosotros tenemos un riesgo inherente por solo existir como compañía, ¿cierto? Después le aplicamos los controles, pueden ser manuales, automáticos, etcétera. Hay un pool de ciertas controles y después de aplicar los controles, yo siempre digo, los controles hacen como un colador y en el colador no pasa todo y lo que pasa es el riesgo residual. Y ese riesgo residual las compañías de seguro hoy día están pidiendo que sea lo más bajo posible. Entonces, siento que hay una disparidad porque hoy día bajan las coberturas, pero además te exigen aumentar la calidad o el número de tus controles. Entonces, yo invierto, porque esto no es gratis, o sea, aumentar el nivel de controles es inversiones en tecnología, en personas, en conocimiento, etcétera. Encontrar una simetría en eso hoy día está bastante complicado. Y como hay una necesidad de las empresas grandes en general a tener, dado que esto está muy avanzado, el tipo de, ya no es como tan lejano, lo vemos bastante seguido y con alguien muy cercano en términos de compañía, uno tiene la necesidad de contratación. Por lo tanto, ahí
siento que hay una asimetría en ese punto, porque con la necesidad tú te aseguras y dices, ok, y ahí viene la sensación de falsa seguridad, porque yo digo, ok, tengo tanto que necesito el seguro realmente, y cuando yo necesito el seguro, la prima es tan grande, y después hay un segundo factor que ahí lo explicaba Roberto, que era como de como límite, ¿cierto? Hay como Sí, ciertas límite cláusulas de que son responsabilidad. límites de responsabilidad. Entonces tú decís, ya, pero y cuando le agrego el límite y le agrego no sé qué, al final quedo con un deducible, o sea, no deducible, sino que un pago, un líquido a pago tan pequeño que a veces no se entiende mucho. Yo particularmente creo que eso se tiene que revisar, porque también hay desconocimiento de estas aseguradoras cuando no conocen el negocio, y tú le dices, pero ¿por qué tengo que tener 8 controles si este control es suplementario y este control no me agrega mucho más valor? Entonces como que van poniendo, siento yo, como estas plantillas como estándar a todas las compañías, y a todas las compañías no le queda la misma plantilla. Entonces, por ahí hay un tema. Yo creo que sí, cerrando la pregunta que hace Andrea, hoy día los controles van mucho en preventivo, por supuesto, detectivo, monitoreos, y como ahí lo conectaba en algún minuto Roberto, a ti te queda un deber muy grande, porque si no hay una debida diligencia, se materializa un evento, y tú como empresa no ejecutaste con la periodicidad que declaraste, o los controles, la totalidad de controles, tú quedas inmediatamente fuera de cobertura, y no hay más que hacer. Entonces hay que ser muy riguroso, y como decía Roberto también anteriormente, no el relajo. Esto yo lo tengo, pero no es que yo pueda llegar y decir, ok, yo ahora tengo el seguro, lo que pase no es problema mío, yo me descanso acá. No es así. Yo creo que no se descansa tanto, y siento la sensación de tener el seguro para cosas demasiado grandes, pero de repente es tan poca la probabilidad, porque te piden tantos controles, que al final terminas súper blindado y con un seguro caro. Entonces no sé si es un buen negocio, pero es un negocio necesario. Mira, eso pasa, Matías, porque lo que dice Alejandra es muy interesante, porque las compañías desarrollan su negocio sobre antiselección. Ellos antiseleccionan, o seleccionan y antiseleccionan. Y en la historia te demuestra que en los periodos de riesgo emergente, los riesgos emergentes siempre tienden en un principio a ser caros, ¿ya? Fundamentalmente porque no hay experiencia previa. Entonces los sistemas de antiselección o selección y evaluación de riesgo de parte de la industria es muy difícil de implementar. A medida que va avanzando el tiempo, ¿ya? La industria va adquiriendo experiencia, ¿ya? Y implementando sistemas de cuantificación, fundamentalmente cuantificación y evaluación en frecuencia, etcétera, intensidad, ¿ya? Y cuando eso la industria puede ir internalizando y mejorando, se empieza a generar, ¿no es cierto?, un mayor equilibrio, y los seguros dejan de ser caros, no solamente por el precio, como señala Alexandra, sino que porque hay un precio determinado, ¿ya?, que no tiene una correlación quizás tan proporcional en relación al riesgo mismo. El riesgo es muy bajo y el valor es muy alto, ¿ya? Pero eso yo creo que se va a ir resolviendo en el tiempo, porque la historia de los riesgos emergentes demuestra que siempre ha sido así. Oigan, Hay que trabajar para eso, sí. Actuar como dice Alexandra, no hablar hay tanto. Sí, nos estamos quedamos con hablando mucho, creo yo. yo creo que nos quedamos con hartas dudas, ¿no? Faltan más ciertas que en el fondo para poder parametrizar esta cuestión, o sea, para ponerle parámetros y para ponerle datos, pero les quiero agradecer la tremenda presentación de ambos. Insisto, me quedé con hartas dudas y creo que la industria queda con hartos desafíos. Así que con eso, dale, no, muchas gracias, y Andrea, te tiro la pelota de vuelta. Muchas gracias, Matías, gracias, Roberto, muchas gracias, Alexandra. La verdad que el tema es súper interesante, realmente los que hemos tenido la oportunidad de estar en la industria aseguradora. Creo que hiciste un buen resumen, Roberto, diciendo que cuando tenemos riesgos emergentes, y lo mezclo con lo que comentaba Alexandra de mercados líquidos, riesgos emergentes, poca información, es un tremendo desafío para el mercado asegurador tradicional,
Así que efectivamente hay un mundo por desarrollar ahí, no porque sea difícil no lo vamos a poder impulsar. Y bueno, la tecnología es la manera, ¿no? O sea, por otra parte también me quedo con acciones preventivas, con controles internos. Creo que aquí, como dijo Roberto, está corresponsabilidad del riesgo que ocupan los gringos para decir, bueno, transfiero el riesgo, pero también soy responsable por la parte que va quedando en la póliza que me compete, ¿no es cierto? Así que, como todos los temas que hemos tocado durante los 5 miércoles, son temas que están y que llegaron para quedarse y uno más desafiante que el otro, así que esto no ha sido la excepción. Gracias Roberto por tu tremenda explicación y exposición, Alexandra lo mismo, gracias por la participación, gracias Matías y a la Universidad Católica y a todas las personas que están con nosotros hoy día también les agradezco, no se olviden de contestar el mini quiz que va después de este quinto y último módulo, gracias por los 5 miércoles seguidos que nos han acompañado. Y mañana, para los que quieran, acompáñennos en el sorteo del óculos. A las 9:30 de la mañana, el link está disponible ahí en redes sociales, en SureTech Chile, lo pueden pinchar y nos acompañan para que vean que esto va a ser totalmente transparente. Así que no queda más que agradecer y ya estaremos juntos organizando alguna otra cosa interesante. Como dijeron aquí los panelistas, Matías siempre nos está impulsando a hacer cosas nuevas, así que vamos a ver con qué los abordamos el segundo semestre. Muchas gracias, desde InsurTech Chile me despido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Que Gracias. estén bien. Un abrazo. Muy bien. Cuídense, muchas gracias. Chao, chao.